Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy, último martes de mayo, 30 de mayo, y vamos a estar en directo esta noche con Rodrigo Sala, que él es experto en diseño humano, y vamos a hablar de esta super herramienta que hace relativamente poco que conocemos, o hablo por mí, y que tanto valor aporta, o eso entiendo yo también, ¿no? Mira, veo que está por aquí Rodrigo. Mientras os vais uniendo, voy a invitar a Rodrigo, que es muy puntual. Ahí está. ¿Has invitado? Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Buenas, buenas. Hola, 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 hola. buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo Sandra? ¿Cómo estás? estás? Qué bueno, Bienvenido muy bien. aquí a los martes en directo. Gracias, gracias. Hace apenas un año estuviste aquí por otro tema, ¿verdad? Estuviste aquí cuando a los pocos meses de presentar la película, Mm, ¿no? Ser sí, libremente, estuvimos. un éxito, y tuvimos también un directo junto con Marta. Ujú, Y hoy no vamos a hablar de tu parte más, no vamos a hablar de la productora, ni de las películas, ni de todo el trabajo que hacéis también mm, extraordinario como vuestra, pues lo que he dicho, productora, pero sí vamos a hablar hoy de algo que te apasiona, con el que, ¿no?, te has convertido un experto. Y vamos a decirlo así, y que es el diseño humano. ujú, ¿Sí? Entonces, bueno, pues dar la bienvenida a los que se van uniendo, a los que nos veréis en diferido también. Pues aquí empezamos este directo para entender un poquito más esta herramienta que, bueno, para mí es relativamente nueva. Ahora, si mm, te pido, Rodrigo, por favor, que en la medida que puedas, nos pongas en contexto un poco, ¿no? Eh, Eso, pues que es cuando llegó el diseño humano, ¿no?, mm. aquí, como, bueno, eso, aterrizarlo un poquito para la gente que no lo conozca, y también cómo llegó el diseño humano a tu vida, ¿no? O sea, Mm. serían un poco estas dos primeras preguntas como para arrancar. Muy bien, pues el diseño humano sí es relativamente nuevo porque llegó al mundo en el año 87. Entonces, en comparación con muchas herramientas que son milenarias, se podría decir que es como de las más jovencitas. Mm. Y es una herramienta que viene a ser una suerte de síntesis a muchas otras cosas. Es decir, que no, no aparece así como de la nada, sino que de repente aparece sintetizando otras herramientas, otros conocimientos en un solo gráfico. Es como que hace una síntesis del I Ching, del sistema de chakras, hace una síntesis con el cálculo astrológico de cuáles son las posiciones planetarias que tiene cada uno. Entonces, consigue concentrar en un solo gráfico una imagen que tiene mucha información y que sirve de herramienta para poder discernir lo que nos hace diferentes de los demás y sobre todo poder discernir lo que no somos, ¿no? Es un poco una de esas cosas que a simple vista el diseño humano es muy visual, tiene, pues eso, como el gráfico, muchos canales, muchos centros. Yo aquí la verdad es que como no sabía cómo compartirlo en Insta y va a quedar un poco cutre, pero creo que va a estar bien igual. Así que voy a asomar el portátil ahí para que se vea un gráfico de diseño humano. Vale. Realmente es un gráfico que contiene los centros, los canales y un montón de información concentrada Mm. que el analista en un momento dado lo que va a hacer es leer, o sea, hacer una lectura de la información que hay allí para poder comprender qué es lo que te hace diferente o cuál es la naturaleza de tu vehículo. Vale, ¿y qué es lo que a ti te enamora? Porque evidentemente tú eres un hombre que está metido, ¿no?, en el, digamos, el camino, ¿no?, Ujú, de la transformación, de la evolución, del autoconocimiento, pero en cambio, sí. digamos que el diseño humano, de todo lo que imagino que has ido viviendo y conociendo, hay algo en el diseño humano que a ti te ha hecho quedarte, ¿no? Y de hecho te ha hecho Mm, quedarte y profundizar en él. Entonces, ¿qué mm. dirías tú desde Rodrigo, ¿no? ¿Qué es lo que esta herramienta te ha...
bueno, traído a ti, ¿no? Sí, a mí es una herramienta que primero me generó mucha intriga porque no comprendía toda la profundidad que había. Y cuando la empecé a conocer, em, sentí un profundo reconocimiento. Es un tipo de reconocimiento que difícilmente alguien te lo da así de buenas a primeras. Es como un reconocimiento muy profundo de cosas que solo tú sabes o que conoces de una forma muy íntima y de repente, ¡pum!, están ahí. Está todo como descrito muy detalladamente, es muy minucioso, está todos los detallitos de tu vehículo en cada puerta, en cada canal, en cada cosa. Y esto realmente tiene un impacto y una sensación de reconocimiento muy profunda. Entonces esto me llamó la atención y luego creo que es una de las herramientas que más impacto tuvo en lo mundano, en lo práctico. Sé que hay cosas que a un nivel espiritual te pueden dar una riqueza muy profunda, pero una de las cualidades que tiene el diseño humano es que tiene una aplicación muy directa en la vida mundana. O sea, no tiene, puedes probarlo con el trabajo, puedes probarlo con las relaciones, puedes probarlo con un montón de cosas. Mm. Y esto me pareció increíble, me pareció súper práctico. Ahora estaba leyendo aquí que Elena dice, acabo de entrar y me encuentro que habláis de diseño humano, lo he descubierto hace un par o tres de semanas, ¿ves? Mm, Elena acaba de empezar en el mundo del diseño humano mm, y bueno, como decía Rodrigo, te da como un conocimiento muy claro y muy práctico, ¿no? Sería la palabra, es como práctico. O sea, es algo que tú sí, puedes llevar a tu cotidiano y es como que te reconoces mucho, ¿no? Dices, ahora mm, entiendo por qué esto, ahora entiendo por qué toda mm, mi vida, ¿no? mm, Luego me gustará que entremos un poquito en cada perfil, entendiendo que es algo, una herramienta que es, yo la siento algo compleja, ¿sí? ujú, O como mínimo como yo lo he vivido cuando me acerqué a ella, cuando vi primero ¿no? Sí que es verdad que la gente que hacéis lecturas pues lo guiáis de una manera fácil para que lo entendamos a quienes mm. no conocemos con profundidad la herramienta, pero sí que me gustará de alguna manera que tú ¿no? nos indiques un poco los perfiles para que a ver si alguno se reconoce o reconoce alguna de las cosas, ¿sí? Eh, ¿Qué podemos, o sea, de nosotros qué podemos ver en una lectura? ¿Qué Mm, podemos ver? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que podemos ver? sí. En una lectura, lo primero que vemos es qué es consistente o está definido en nuestro diseño y qué está abierto. Vamos a ver que hay centros que están coloreados, que están pintados y que hay canales que salen como activados. Entonces en el gráfico salen uniendo un centro con el otro, salen dibujando un poco lo que hay fijo o de forma consistente en nuestro diseño. Entonces eso es como que está como quien respira. No hay que pensar en ello, eso está ahí y eso es como, está en automático y no tenemos que hacer un uso intelectual de la cuestión, es como que funciona solo. Y por otro lado, sale todo lo que tenemos en blanco, lo que tenemos en modo receptivo. Y eso es muy interesante porque a un nivel de nuestra psique y de nuestro condicionamiento es por donde tomamos hábitos, por donde aprendemos un montón de cosas en la vida, pero también donde el condicionamiento se nos va quedando guardado, ¿no? Esos hábitos que luego la gente va a los cursos a decondicionarse, a soltar patrones, costumbres que le gustaría a uno no tener, todo eso entra por estos espacios en blanco, entonces uno puede ver como muy rápidamente qué es fijo y qué es variable, qué es emisivo, que está ahí pintado y uno siempre lo está haciendo, y qué es realmente muy variable y muy receptivo, que viene alguien con eso y te lo contagia un poco. Entonces es muy interesante empezar a descubrir esas dinámicas que tenemos en las relaciones, cuando nos encontramos con otro, cómo nos estamos influenciando mutuamente en cosas diferentes, ¿no? Quizá yo tengo una característica verbal que te influencia de una manera, o quizá tú tienes un centro de la raíz con una presión, con una adrenalina fuerte, y eso a mí me estresa o me influencia de otra forma. Entonces, es muy interesante
ver lo que hay definido y lo que hay abierto o sin definir el diseño. Vale. Ahora mientras te escuchaba, leí aquí una chica dice yo soy generadora, ha puesto su perfil. Aquí otro chico, el Jordi que conozco, dice aquí un reflector de Tarragona. Luego hablaremos de los perfiles, ¿no? Porque es interesante. No es lo mismo, no vive igual un reflector que un generador o que un, ¿no? Y eso es muy distinto, ¿no? Claro, yo entiendo que yo sé cómo funciona yo. Es decir, yo me hago una lectura de diseño humano, o 2 o 3, porque es como que necesita uno, ¿no? Ir a procesar información. Y ya me entiendo un poquito. Entonces, claro, yo no sé el diseño humano de mi entorno. O sea, es decir, puedo saber a lo mejor pues mis hijas o mi entorno más directo. Pero ha llegado un momento que sí que es verdad que la gente que estamos ahora en este camino y andamos por la vida diciendo, hola, soy Sandra, soy generadora, ¿no? Sacral, nos presentamos un poquito así, pero en general no es así. Entonces, ¿cómo podemos, de alguna manera, o sea, que el hecho que tú conozcas el tuyo es suficiente como para respetarte, ayudarte y acompañarte? Es decir, no necesitas, ¿no? Saber que si tu pareja es un generador o no, o sea, tú puedes... Sí, no necesitas ir de detective ahí investigando a todo tu círculo. Sí que los proyectores lo hacemos un poco, porque los que somos del tipo proyector nos fijamos mucho en el otro y nos interesa ver con quién estamos. Entonces, en los proyectores eso suele ser muy común, ¿no? Que conocen el diseño humano y empiezan a sacar el diseño de toda la familia, de todos los compañeros de trabajo, porque por la cuenta que les trae, ¿no? Porque es muy importante para el proyector. Pero respondiendo a tu pregunta, tal cual lo dices, no es necesario que estés sabiendo el diseño de los demás. La clave es que conozcas bien el tuyo, entonces comprendas la naturaleza de tu vehículo. Y si comprendes la naturaleza propia, puedes también comprender cuál es la estrategia más natural para funcionar según tu naturaleza, no para funcionar según lo que uno aprendió, lo que uno cree que es, lo que le gustaría a papá y mamá, o sea, es más reencontrarse con lo que es más natural para uno y funcionar con una estrategia coherente con tu naturaleza. O sea que con eso es suficiente. Con una lectura y conocer tu diseño es suficiente para uno realinear su vida conforme a su propia naturaleza. Entonces, si hago una lectura, me conozco y me reconozco, ¿sí? Y cada vez vivo más acorde a mi energía, vamos a decirlo así, a mi, ¿no? Forma natural. Digamos que voy a potenciar aquello que tengo, ¿no? Porque voy a aprovechar esa información que tengo y no me voy a meter igual en caos o en estreses innecesarios, porque ¿no? Puede ser. O sea, puedo... Sobre todo, no va a haber una confusión de uno identificarse con algo que no es. ¿Sí? Cuando vemos los espacios estos en blanco que salen en el diseño, claro, cambian tanto, son tan variables, y la gente que se encuentra con nosotros nos influencia por ahí. Yo voy a volver a mostrar la imagen que ustedes asomaron por portátil por aquí, pero por ejemplo, en este diseño que tenemos centros como este de la raíz aquí, que está en blanco, está abierto, o aquí arriba, el asna y la cabeza están abiertos también, por ahí entra, digamos, la influencia de los demás. En cambio, todo lo que está coloreado es fijo para esta persona, es consistente, no está cambiando todo el tiempo. Entonces, cuando conocemos esto, nos damos cuenta de que no somos ese espacio en blanco y nos dejamos de identificar con eso, porque eso llama mucho nuestra atención. Entonces nos confundimos, ¿no? Aparece un proyector y se llena tanto de la energía cuando se encuentra con los demás que se siente súper energético, súper trabajador, ¿no? O aparece un generador que tiene la garganta sin definir y se identifica tanto con lo verbal que se siente un manifestador, se siente alguien que tiene que estar manifestando y hablando todo el tiempo. Entonces, esto quita confusión y nos ayuda a comprender que en realidad hay partes de nosotros que son adaptativas y que no nos definen, no definen la naturaleza de nuestro vehículo. Es más una zona de aprendizaje. Vale. Entonces, como para ir enfilando ya el camino y que la gente que está aquí escuchándonos nos entienda, vamos a hablar de los perfiles, ¿vale?
ahora esto ha sido como el contexto de todo, pero los perfiles. ¿Hay 5 perfiles? Hay 4 tipos básicos, Ok, ¿sí? Solo para aclarar, también hay perfiles en el diseño humano que son 12 perfiles, que es una parte como más compleja, que yo creo que no nos va a dar como el tiempo para entrar, pero para que nos entendamos hay 4 tipos básicos, que es como una síntesis de la mecánica que ayuda a identificar 4 formas básicas de ok, funcionamiento. dale. Entonces, tenemos 2 energéticas y 2 no energéticas. O sea, 2 que se realizan en el uso del movimiento, de la energía, y 2 que no están aquí para realizarse haciendo cosas, sino que están aquí para realizarse en otro ámbito, en el ámbito de la conciencia o de la mente. Entonces tenemos Vale. dos que hacen cosas y 2 que mejor que no hagan tanto. Ok, entonces, ¿empezamos por los que hacen cosas? ¿O Ahí cómo? vamos, sí. Los tipos energéticos son el tipo generador y el tipo manifestador. El tipo generador, a su vez, tiene la variante generador o generador manifestante, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Por eso hay gente que habla de 5 Vale. tipos. En realidad son 4, solo que el generador tiene estos 2 matices. A veces es manifestante y a veces no. Ok. Entonces, el generador se podría decir que es el tipo más energético, más poderoso, y es un tipo que tiene lo que entendemos como energía de trabajo, ¿sí? Es el tipo que está aquí para mover el mundo, para hacer que la rueda gire, que las cosas funcionen. Es un tipo que, volviendo a mostrar este gráfico, el generador siempre tiene este centro definido, que es el centro sacral. Este centro que sale en Sí. rojo, si está definido en un diseño, automáticamente es de tipo generador. Ok. Y el tipo generador es la gran mayoría, es casi el 70% de la población. Así que son los que están dominando el mundo, Una prácticamente. hora. Sí, Luego sí, sí. están los manifestantes. Luego tenemos los manifestadores. Man- El manifestador ok. es diferente al generador, porque si bien tiene energía, tiene una energía que no es sacral, que no pasa por este centro que acabamos de mostrar, sino que es una energía mucho más inmediata, que se manifiesta inmediatamente, que sale al exterior directa. Entonces, suelen parecer más como estas personalidades del lobo solitario, de gente que busca la libertad, que quieren moverse con independencia. No quieren estar como encerrados en grupos de gente, haciendo cosas todos juntos, sino que necesitan un poquito de libertad de acción, porque manifiestan la energía con mucha independencia y necesitan esa libertad, necesitan poder hacer las cosas por sí mismos. Entonces el manifestador también es energético, pero no es esa energía de trabajo constante, ¿no? De cada día, uno levantarse y hacer una acción repetitiva, sino es más bien de esa gente que abre camino, que son innovadores, que hacen las cosas por primera vez o que fundan una empresa, que comienzan algo. Son los iniciadores de la acción en el mundo. Entonces, se podría decir que el manifestador suele tener siempre un rol de fundador, de innovador, de iniciador, pero luego no se tiene que quedar como ahí haciendo todo el tiempo la cosa, ¿no? Aquí muestro un diseño de manifestador para que veáis que el centro sacral no está definido. Ok. Este es un diseño que llega con la energía a la Mm, garganta, pero que no tiene esa energía de trabajo constante como el generador. ok. Hay muy, Entonces, el sí. manifestador, Tante, nunca me acuerdo. Manifestador. Manifestador es más de iniciar, el Ujú. generador es más de hacer. Por... Es más de responder, porque la energía del generador se activa en respuesta. En cambio, la del manifestador es más proactiva. El propio manifestador la inicia, la está ejecutando ya desde el principio. Es muy diferente como la energía del manifestador ya
él arranca las cosas. En cambio, el generador funciona siempre de forma óptima cuando espera para responder, cuando espera que su energía sea en respuesta a algo, a una pregunta, una propuesta, algo que viene de fuera. Vale, 70% generadores. ¿Hay algún número para los...? Sí, no llega a un 9%, es un 8 y pico por ciento de manifestadores. Realmente es uno de los tipos más minoritarios, Mm, pero tienen un impacto tremendo. El manifestador tiene esa cualidad, ¿no? Mientras el generador es muy envolvente, muy de... como que está dando un abrazo a su alrededor, el generador siempre está incluyendo. El manifestador tiene un impacto muy fuerte, entonces todo lo que dice y lo que hace es como que nos toca, nos impacta enseguida. sí, yo tengo una madre Mm. manifestadora y sé lo del impacto. Lo, Esto que dices. lo que dice no pasa desapercibido. No, está por aquí escuchándonos, lo puede reafirmar. Tengo un padre proyector y madre manifestadora. Muy bien. ¿Qué te quería comentar? Luego está el generador manifestante, ¿no? Que estaría en Mm. este subgrupo, vamos a llamarlo así, de los generadores, ¿no? ¿Y Sí. qué característica dirías que, como por ponerles así también un titular a ellos? Mm. El generador manifestante es muy importante que no se confunda con el manifestador, que reconozca que el origen de su energía es una energía sacral, es una energía generadora que funciona en respuesta. Lo que pasa es que tiene como un punch, una determinación, un tipo de pegada a su Mm, energía que impacta un poco también. O sea que también tiene impacto. Lo que pasa es que es el impacto en respuesta lo que, lo que tiene como mayor potencial. Es decir, es una respuesta de generador, pero tan potente y tan manifestada que también tiene un poco de impacto, o bastante impacto en algunos casos. Cuando luego nos cuentes los otros dos, luego te preguntaré si hay algún diseño mejor que otro, porque Ay, escuchándote parece que los generadores manifestantes tienen ahí como, ¿no? El superpoder del generador, el superpoder... van Sí. cargados. Vale, pues estos tres serían los de modo que has dicho. Los tipos energéticos, sí. Vale. Mm. Y los no energéticos, Los no energéticos son el proyector y el reflector. vamos a ellos. Entonces, en orden, el proyector es un tipo que tiene una cualidad eh, que está atendiendo al otro, está comprendiendo al otro y tiene el potencial de ser un guía para los demás. O sea, de poder ser un manager, un director técnico, un asesor, alguien que está observando cómo los demás están haciendo las cosas y dice, esto lo podríamos hacer mejor, o esto lo podríamos optimizar, esto no está funcionando bien, si ponemos a esta persona de aquí a allí, va a ir todo mucho mejor. Entonces, siempre se suele utilizar el ejemplo del director técnico y los jugadores, ¿no? O sea, un Pep Guardiola en el Barça sería un proyector y el equipo serían los generadores que están jugando el partido. Realmente son los que mueven la pelota y hacen las cosas. Uh-huh. Pero claro, el proyector tiene que estar fuera del campo. Tiene que tener un poco de perspectiva. Tiene que separarse un poquito para poder tener una visión transpersonal de cómo se está moviendo el otro. Y comprender qué puede funcionar mejor, qué se puede mejorar. Y de esa manera ayuda con su guía al que está pateando la pelota. Vale, o sea que son personas como observadoras, que se Uh -huh, mantienen un poquito al margen, uh -huh. ¿no? Que tienen una energía propia, estaría bien dicho, o sí, no, sí tienen energía propia. En realidad hay proyectores que tienen energías según los centros que tengan activados, otros no. Uh -huh. Pero el uso de la energía no es su cosa. El proyector siempre lo vamos a ver. Si tenéis un amigo que es un vago, que duerme mucho la siesta, que siempre está cansado, muy probablemente sea un proyector. Ay, madre. Sí, muy probablemente, muy probablemente. Uno que siempre está diciendo que va a hacer cosas, que va a hacer algo, que es un consejero, ¿no? Que nos da consejos, pero que no es muy trabajador.
muy probablemente sea el proyector. Porque el proyector realmente a veces se ve envuelto en un mundo de energéticos, ¿sí? Estamos hablando de casi el 70% generadores, el 8 y pico por ciento, o sea, estamos hablando de que es casi un 80, un poquito menos, de gente energética en movimiento, y de repente el proyector está ahí como viendo que el mundo es un caos, que todo el mundo va como pollo sin cabeza, como locos. Entonces, a ver cómo organizamos un poco esto. Quiere gestionar, quiere ayudar a gestionar. Entonces, el proyector necesita el reconocimiento y la invitación de los tipos energéticos para poder aportar su don y poder guiar y ayudar con su punto de vista. Entonces, es un uso más bien de la inteligencia, de la comprensión, y no tanto de el trabajo, Es muy la acción. vale. Sí, sí, ¿Y sí. proyectores cuánto me has dicho que hay? ¿Poquitos? Hay un 22%, Ah, un poquito bueno, más. sois unos cuantos. Sí, Ah, bueno, ¿no? sí. Sois unos cuantos. Y luego está el cuarto perfil, ¿no? Y luego está, mira, antes de irnos del proyector, voy a mostrar un gráfico de proyector que Vale. veis que es este gráfico es una proyectora que tiene definición, en este caso tiene definido el centro G, la garganta, pero no tiene un motor, no tiene una energía que le defina, ¿sí? Para ser un tipo energético. Y ahora vamos a pasar al tipo reflector, que es como lo más raro, lo más inusual. Si conocéis alguno, Hay uno aquí en el chat, hay uno en el chat, Jordi, de Tarragona. Está. así, Sí, ha dicho está bueno, aquí reflector, el sí. reflector es muy curioso porque no tiene ningún centro definido, ¿sí? El reflector se ve muy rápidamente que no tiene ningún canal ni ningún centro. Entonces, es un tipo muy interesante porque viene a reflejar un poco lo que está sucediendo en el contexto de los grupos que hay a su alrededor. El reflector es como que tiene una visión de cómo está funcionando la sociedad, cómo está funcionando mi barrio, cómo está funcionando toda la empresa en la que yo trabajo. Tienen como una visión del colectivo y está buscando a ver qué, qué hay de sorpresa, qué hay de nuevo, qué hay de inusual. El reflector es como una especie de sensor que va por ahí viendo a ver si descubre algo diferente, algo que le dé un poco de ilusión, un poco de novedad. Entonces, el reflector es un porcentaje muy pequeñito de la población, solo es el 1,5% aproximadamente. Muy poca gente. Claro, entonces muy poquita gente nace reflector, porque enseguida a la que hay una puerta que coincide con otra, ya se hace un canal y ya es un generador o un reflector, otro tipo. Mm. Pero tipo reflector se podría decir que está aquí para tener una perspectiva muy amplia y para descubrir un poco en qué parte de nuestra sociedad está ocurriendo algo relevante, algo nuevo, dónde puede haber realmente algo que esté marcando una diferencia, que no sea más de lo mismo. Así que ellos muchas veces están aburridos, viendo como todo el mundo lo hace igual, o viendo como todo el mundo copia al pueblo de al lado, ¿no? Eh, y ocasionalmente tienen la suerte de, eso, de encontrar grupos y contextos en los que se sientan cómodos de formar parte. Así que es muy Vale. interesante siempre la perspectiva que ellos nos pueden aportar eh, Sobre sobre, entornos de lo que está pasando. sí, todo en general. Tienen una visión muy interesante. La misma que tiene el proyector de uno en uno, o sea, el proyector tiene una visión muy interesante de ti o del otro o de aquel. Es como que el proyector se centra en la otra persona y la reconoce, la ve realmente, ve con quién está hablando, lo comprende. Es ese amigo, esa compañera y tal que te está escuchando y te está viendo cuál es la naturaleza de tu dilema. Mm. Eh, en cambio, el reflector es lo mismo, pero con una visión más colectiva, más abierta. No está centrado como en alguien, sino que está centrado como quiénes son esos y cómo es ese grupo de rock y cómo es este barrio. O sea, están viendo como más de forma colectiva quiénes son los
que eso, que hay tan poquitos, y yo conozco a tres reflectores. O sea, es Ajá. curioso como, ¿no? Habiendo tan poquitos y justo ha coincidido. Y por seguir hablando de los perfiles, ¿no? Ya me contaron, te cuento muy brevemente la historia de que, por ejemplo, en un cine, ¿no? O sea, vamos a hacer una película. El manifestador, Sí. no, ¿sí? Tiene la idea. Es el que dice, esto es, ¿no? La idea de hacer la película. Luego me corriges tú, ¿eh? Podría ser. Quien inicia la película. Sí, el generador manifestante es el que se pone en marcha para coger el dinero, es decir, que hay que como conseguir el dinero para atrecho, para decoración, o sea, no, se pone en marcha en este sentido, para que pasen cosas. El proyector sería el director de la película. Por ejemplo, sí. El generador sería el que coloca las sillas, cuenta las cortinas, lleva el burro de la ropa para aquí, el que sienta a la gente, ¿no? ¿Sí? Sí, el constructor de los decorados, el que Sí. está ahí moviendo todo, sí, sí, sí. Y el reflector sería el público, es decir, que cuando acaba la película aplaude o no aplaude o no y muestra ahí sería algo así como Sí, podría ser también el reflector, un miembro del jurado de Cannes, que estaba mirando todas las películas que pasa y dice, son todas iguales, esta es distinta, yeah. ¿no? Podría ser también ese tipo de personaje, pero sí es divertido. El ejemplo que planteas podría servir como para que entendamos que hay estos roles a grandes rasgos que los distintos tipos van cumpliendo. Puede darse que hayan algunos roles cambiados según el diseño pero suele ser así, el manifestador suele ser casi siempre el fundador, el iniciador, el que arranca el proyecto, y si lo hace correctamente, va a venir detrás de él todo un ejército de generadores que lo van a hacer posible, que van a construir lo que hay que construir. Y ahí vienen cosas que se me van ocurriendo. ¿Qué pasa aquí cuando no conocemos nuestro diseño humano? Entonces, proyectores vivís como generadores, empujados por la energía del mundo, no sé, me invento, manifestadores que están sentados delante de un ordenador 9 horas al día pasando albaranes, ¿no? Entonces, esto está pasando, ¿no? Está pasando, Sí. porque evidentemente es lo que te decía antes, el diseño humano se conoce, pero y tampoco es como uno llega a una empresa y dice, mire señor, yo es que soy, ¿no? Generadora, y como generadora yo necesito. Entonces, ¿qué nos pasa? Como por esto, pues es lo que te digo yo, como generadora me pongo a iniciar, ¿qué me pasa a un proyector que se pone a vivir como un generador? Y no sé, un reflector no sabría decirte, o un manifestador que se pone a vivir como generador. O sea, como por ver, ¿no? El dolor, ¿no? De qué nos pasa. A ver si Sí, nos reconocemos. realmente hay síntomas muy claros para cada tipo. Vale. Y esto es un caos, Sandra, estamos todos súper confundidos. Hay una confusión impresionante. Nos identificamos tanto con cosas que no somos, que entramos a un papel que no nos toca. Nos ponemos a hacer cosas eh, sin, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, hay mucha confusión y cuando las cosas no fluyen, cuando no funcionamos acorde a nuestra naturaleza, pasa lo siguiente. El generador se frustra, siente frustración, profunda frustración, ¿no? O sea, una sensación de que la vida pesa, de que todo es un palo, de que no hay alegría, de que todo es De que no muy sale, denso. porque yo he sido generadora, iniciadora, y es como, Mm. ojo, o me agoto, o me El agoto. generador conoce la frustración, la conoce profundamente Sí. y sabe que ese es un lugar recurrente al que va a parar cada vez que las cosas acaban por no salir. Entonces, cuando el generador inicia mentalmente una idea, lo piensa y en su imaginación, voy a arrancar esto, voy a iniciar una empresa, y se lanzan, en vez de escuchar su naturaleza, que sus respuestas acá, a ver a qué responden, a ver a qué propuestas que vengan de fuera responden su sistema, se lanzan y se acaban encontrando con situaciones de frustración. Y se siente muy denso para el generador, es una sensación muy incómoda.
El manifestador, Espera, perdón, antes sí. de continuar, ¿qué significa Mm. para un generador ser invitado? Porque yo ya lo he entendido después de año y medio, pero, eh, o sea, ser invitado, dices, ¿no? Si tú puedes iniciar si eres invitado, como un Mm, ejemplo, o no. Para decirlo con precisión, sería más que ser Sí, invitado, sería que espere para responder. Como el generador funciona, su motor, su centro sacral, funciona en respuesta, sí. necesita esperar a que las cosas lleguen. O sea, el generador necesita bajar marcha, bajar un cambio, parar y comprender cómo es funcionar en modo receptivo en la vida. Ponerse a ver qué viene, parar un momentito y en vez de estar empujando las cosas para que sucedan, esperar a ver qué viene hacia uno, qué propuestas, qué ideas, qué planes nos comenta un amigo, qué cosas llegan a nosotros. Y entonces hay una oportunidad para que el generador escuche si responde o no. Y esto es súper básico y es súper físico. El generador cuando responde hace un sonido muy característico que suele ser algo así como "Ujú", y ya, es simple. Es una inteligencia muy, muy básica. Es como que en vez de responder con la cabeza, Mm, responde con el cuerpo. Hace como un gesto de asentir, de responder que sí. mm, Y ese "ujú" o ajá es como un poquito de expansión, es un gesto energético que dice que sí mm, a eso. mm. Entonces el generador está mentalmente queriendo hacer cosas, queriendo iniciar, queriendo comenzar todo lo que tiene en la cabeza, no está atendiendo a su cuerpo, no nota esas cosas, tiene todo lleno de planes. Entonces, si se permite parar, si se permite escuchar, cuando llega algo, puede notar si está diciendo, "Ujú, Mm. ajá", si está empezando a responder su cuerpo a esa propuesta o a esa pregunta que está llegando de fuera. Y eso es una llave para el generador impresionante, porque su vida cambia y todo lo que era frustración, resistencias y problemas empieza un poco a fluir por sí solo. Empieza a decir, uy, tan fácil era, Mm, era esto nada más. mm, O sea, es como que total. a la mente le cuesta asumir que pueda ser tan Mm, fácil funcionar mm, correctamente, ¿no? mm, Pero es una virtud que tiene el generador. mm. Sí, oyes mis todo Sí, el rato. se escucha por aquí. Ay, este es mi sacral hablando. Eh, entonces, cuando un manifestador va Mm, en contra de su energía, digamos, por decirlo así de alguna manera, sí. ¿qué le pasa? Lo que le pasa es que inmediatamente empieza a sentir rabia. Así como el generador siente frustración, como un pinchazo súper denso de su energía, el manifestador empieza a subirle un cabreo, empieza a ponerse rojo, le empieza a faltar el aire, empieza a tener ganas como de matar a alguien, como de romper algo. O sea, le sube la rabia, le sube la ira, esa energía que quiere salir, porque el manifestador tiene que manifestar su energía constante, o sea, no puede retenerla. Su ¿Vale? naturaleza es manifestarla. Entonces, siente la rabia y muchas veces la padecen junto con otros. O sea, le acaban gritando a alguien, acaban haciendo algo de lo que luego se arrepienten o piden perdón, pero más allá de que haya buena o mala intención, es como que se les sale para afuera toda esa energía y en ocasiones es muy doloroso, ¿no? El manifestador en realidad lo que más está deseando es estar en paz, es no tener que pasar por esas situaciones de rabia, de acumular tanto cabreo por las cosas que no fluyen, ¿no? Cuando se sienten que no tienen libertad, que las cosas no pueden hacer lo que ellos quieren. Entonces, yo lo conozco muy de cerquita porque de una sobrina de 2 añitos, manifestadora, y la veo que ya, o sea, de aprender a caminar, ya cuando algo no le sale, se tropieza un juguete, no sé. Y es, o sea, y es increíble, o sea, lo ves como la naturaleza ya está ahí. Te muestra. Sí, 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 sí. acabamos con esto, pero luego Marta pregunta aquí en el chat qué pasa con los emocionales. Luego has visto, hemos hablado bastante de los sacrales, luego hablamos de los emocionales, pero sí quiero terminar con esta rueda de los
ir en contra de, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, Sí, ¿y el generador manifestante que se le suma la frustración y la rabia o qué le pasa a este? sí, Es sí, sí. Al todo. final es como una frustración con un puntito de rabia, como te están ahí apretando un poco los O sea, dientes aquí también. salen perdiendo realmente. El otro ganaban un Exacto, poquito, pero aquí salen exacto. perdiendo. Tienen más de todo, Tienen más. de lo bueno y de lo malo. Proyectores, ¿qué os pasa a los proyectores cuando vais en contra de? El proyector, cuando no fluye y se siente energético y se pone a hacer cosas, se viene arriba y al final las cosas no salen y empieza a sufrir porque quiere que los demás hagan lo que él está viendo que hay que hacer y no le funcionan las cosas, empieza a sentir amargura. Se traduce en amargura porque es como una cosa existencial, es como si alguien estuviera viendo, no, 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 así no, no lo hagas, no, no, eso no va ahí, no, 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 así, no, pero no más escucha. Y empieza como a sufrir y empieza a tener como una sensación existencial de que no se están enterando, de que si le preguntaran, entenderían lo que él está entendiendo. Y eso es algo como muy, es como una rabia de algo, pero no dicho. ¿Sí? Es como Vale. para adentro. Es como un tragar veneno, ¿no? Como tal, ¿Y cómo rebajas sí. eso? No haciéndote cargo, es decir, esto no va conmigo. ¿Cómo haces? Hay un problema de identificación. A veces tenemos un ego muy inflado y creemos que le tenemos que decir a los demás lo que tienen que hacer, en vez de respetar a que nos pidan opinión, estamos metiéndonos en la vida de los demás. ¿Sí? Esto es uno de los males del proyector cuando se confunde, ¿no? Que te empieza a querer, en vez de guiar, te empieza a querer liderar, a decir todo lo que tienes que hacer. Esto lo haces mal, hazlo así. Esto tienes que corregir. Entonces, claro, el proyector ahí se siente como muy pesado, como muy incisivo, y la gente es como que no quiere eso del proyector. Lo que quiere es que cuando uno necesite pedirle ayuda, y el proyector va a estar ahí para ayudarnos a, con su guía, solucionar ese tema. Pero si el proyector no espera por la invitación, que esa es su estrategia, esperar a que lo inviten a guiar, a liderar o a mostrarle al otro cómo hacerlo, la amargura empieza a aparecer porque se adelanta, se mete allí donde no procede. Entonces el proyector tiene que tener esa paciencia de primero esperar a ser reconocido y luego esperar por una invitación, esperar a que el otro lo invite a participar. Entonces ahí sí. Vale. Y ahora los reflectores. Y los reflectores lo que experimentan es como una suerte de desilusión. En lugar de encontrar la sorpresa, en lugar de encontrar algo que es, wow, esto es diferente, esto es una novedad, están como, ah, sí, esto es lo mismo de siempre, ¿no? Están como repitiendo, están como todo el tiempo en lo mismo y sienten una especie de aburrimiento existencial que, que es lo contrario de la motivación, ¿no? Es como que, Desmotivan, se quedan como chof, plof, así. sí, y te desmotivan a ti también, o sea, tú hablas con ellos y te Claro. dicen, ay, sí, pero eso es lo mismo, de, sí, sí, no, y eso ya verás cómo acaba, sí, es todo igual. Es como, wow. Entonces, todos tienen su luz y su sombra, Claro. ¿sí? Sí. Si se opera bien, el reflector comprende que tiene que esperar un tiempo mayor para tomar las decisiones y se encuentra más con la sorpresa y con las novedades. El proyector no se amarga tanto y empieza a tener una sensación de reconocimiento, incluso puede llegar a sentir el éxito, a que sea visto por los demás y a tener éxito en lo que hace. El generador deja de sentirse frustrado y empieza a sentir la satisfacción de lo que hace. Y el manifestador puede encontrar algo de paz en su vida, puede encontrar que se siente libre de hacer lo que quiere hacer y que no molesta a nadie, que puede estar en paz haciendo lo que quiere hacer. Entonces, son como dos caras de la moneda, ¿no? Si funcionamos correctamente, según nuestro tipo, vamos a encontrarnos una cosa, pero si estamos decidiendo con la mente, pensando todas nuestras decisiones, es más probable que nos encontremos lo otro. Vale, entonces ahora vamos a ver, hemos visto los sacrales, ¿no? Que nos Uh has -huh, dicho que es el cuerpo, hay que bajar mucho al cuerpo, escuchar mucho el cuerpo nos uh responde -huh, y no estar tanto en la
mente. Y Sí, digamos por los perfiles emocionales, que se les llama así, que tienen las emociones definidas, que son bueno, uno de los centros que nos has mostrado, que les, sí. cómo viven estos o cómo... Voy a mostrar un diseño este que mostraba antes, que Vale, tiene el plexo solar definido. Cuando está o sea, cuando tenemos este centro aquí definido, que es el plexo solar, aquí en Instagram me sale como espejo la imagen, vale, pero este centro que es el plexo solar, en el momento que está definido, tenemos un diseño emocional. Todos tenemos emociones. El tema es que si las tienes definidas, hay un movimiento que siempre está. Hay una ola emocional que no es un problema, es una variación. Entonces, los que tienen en su diseño, que han calculado su diseño por internet y lo tienen por ahí, y tienen el plexo solar definido, tienen que saber que, primero, que son muy sintientes, que son muy pasionales, que son de una naturaleza más caliente que fría. Y segundo, que esa ola emocional necesita un poco de tiempo para tomar las decisiones. Necesita no ir rápido, no ir con prisa, no decidir las cosas espontáneamente. Esto de que te vale, cruzas con un anuncio, listo, voy a tu trabajo, ya está, cambia mi vida. Quizás es mejor que lo proceses un poquito, que le dejes un poco de tiempo para sentirlo. Eso es muy importante para todos aquellos que tengan el plexo solar coloreado en su diseño. vale. Luego tenemos como sacrales y emocionales, ¿no? Pues evidentemente cada persona tiene su perfil, que es diferente al del otro. Y aunque Ujú. ahora estamos hablando como muy en términos generales, porque esto es una charla en directo, pero evidentemente no todos los generadores somos iguales, porque si no, malamente no irían, ¿no? Sí, Ni hay todos los... O sea, una evidentemente variedad claro, las impresionante. puertas, ¿no? Que hablabas al principio, Ujú. todo esto, ¿no? Los centros definidos, ¿no? O sea, todo esto marca diferencias, ¿no? Pero evidentemente ahora en directo y con el tiempo que tenemos, lo que hacemos es un contexto, un marco muy general, ¿sí? Ujú. Entonces hemos hablado de los 4 perfiles, añadiendo este subgrupo de los generadores manifestantes, luego hemos hablado de sacrales y emocionales. Sí, Luego creo sí. que hay 2 cosas importantes que yo entiendo. A ver, todo es importante, ¿no? Pero cosas que me han llamado la atención. El ego definido. Solo el 30% de la población mundial tiene el ego definido. Mm. ¿Cierto? El ¿Qué ego, significa tener el ego definido en sí. diseño humano? El ego definido o centro del corazón definido, que es lo mismo, um, el diseño humano es un centro que regula la voluntad, regula el compromiso, el control, la capacidad de prometer, regula la competitividad, regula temas que van muy ligados al orgullo, al carácter y a uno tener cierta determinación con cómo funciona su voluntad. Mi voluntad no funciona a veces un poco así, a veces un poco no. Te digo que tengo este trabajo para el viernes, pero llega el viernes a la tarde y bueno, ya luego te lo doy el sábado, mañana, la semana que viene. No, 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 no. No. Quien tiene el ego definido o el centro del corazón definido, tiene una concepción del compromiso, del control, de lo que promete y lo que no, muy consistente. Entonces, um, todo eso va ligado a nuestra autoestima, ¿no? Porque cuando decimos que vamos a hacer algo y luego no cumplimos, llegan las miradas, llega el otro que dice, ah, ya, sí, me dijo eso, pero bueno, ahí no te lo tomes en serio. A veces cumple, a veces no. Entonces, los diseños que tienen esto definido, como que no se pueden permitir fallar a ciertos aspectos de su voluntad y tienen un uso muy consistente de la fuerza de voluntad. Y los que lo tienen abierto suelen desarrollar más bien un problema de autoestima. En realidad, todos los diseños pueden acabar teniendo un problema de autoestima. Tenemos como sociedad un problema de autoestima gordo, grave. Pero cuando este centro está abierto, digamos que los diseños tienden a estar demostrando que pueden, demostrando su valor. Mira qué bien yo, mira lo que he hecho. Una medalla, ponme una medalla, dame una palmadita. Y quien tiene el centro del corazón definido también lo hace un poco, pero lo hace en relación a hechos, a cosas que sí que hace.
Vale, ¿sí? O sea, lo hace con consistencia. Entonces, a veces ah, hay un poco de tensión con este tema, entre los que tienen el centro del corazón o del ego definido y los que no, ¿sí? Es como que los que lo tienen a vista de los demás se ven como muy egoístas, como muy que siempre están mirando por ellos, siempre están barriendo para casa, pero en realidad no necesariamente. Quizás están teniendo un gesto de autocuidado, le están dando valor a su energía, están sabiendo parar para descansar, ¿sí? Que es algo que para quien tiene el centro del corazón abierto es todo un tema de aprendizaje. vale. Pregunta Elena si puedes enseñar dónde está el ego o el centro corazón definido. Sí, como veíamos en este gráfico anterior, este centro del corazón es este triangular aquí. Los únicos dos que salen en rojo en el diseño son el sacral y el centro del corazón. Es este centro de aquí. Entonces, cuando está definido, decimos que tiene el centro del corazón definido y que tiene una fuerza de voluntad consistente. Y cuando está abierto o en blanco, es un tema de aprendizaje y es un tema de aprendizaje con respecto a la voluntad, a la autoestima, a darse cuenta si uno está todo el tiempo queriendo demostrar su valor, que sí que puede, etcétera, etcétera. Te puedo poner otro ejemplo que me dieron a mí, que de estos así de aquí, de este, me dijeron que Messi tiene el ego definido y Ronaldo tiene el ego sin definir. Ajá. Entonces, ahí se ve claramente cómo, ¿no? Esa necesidad de reafirmar con cosas externas, es decir, coches, incluso, ¿no? Voy a decir algo igual un poco feo, pero las esposas son muy distintas, ¿no? Sí. El tipo de mujer, de familia, que, o sea, todo. Y eso, bueno, no sé, sí es cierto, que no lo sé porque no conozco los diseños de estos dos señores, Sí. pero sí que es verdad que son dos personas de un ambiente más o menos parecido, que han salido de un lugar más o menos parecido, Mm, con una historia de vida, evidentemente, cada una la suya, pero también parecida, ¿no? En mm, cambio, uno con el ego definido y el otro sin definir, cómo se muestran, ¿no? sí. Es así, que es cierto lo que dices, de los dos diseños son así. Y no solo Ronaldo, yo creo que toda la gente que está en un ambiente competitivo, en un ambiente público y tiene el centro del corazón abierto, siente una gran presión por mantener cierta imagen de autovaloración en algún sitio, porque no tienen un canal que les ayude como a constatarlo interiormente, no están conectados a su corazón de alguna manera. Entonces están intentando reafirmar esa cuestión de voluntad y a veces puede ser muy grasiento, ¿no? O sea, puede ser muy... y a veces es hasta divertido. Es verdad que Messi lo tiene definido y tiene un diseño impresionante, Messi brutal, con el canal de ritmo, le cambia el ritmo a los demás jugadores, a veces camina, a veces corre y todo el mundo no sabe si va a ir rápido o va a ir lento. Eh, pero sí, cuando empiezas a ver los diseños de los famosos, empiezas a ver, a entender un poco mejor que por qué muestran lo que muestran, por qué hacen lo que hacen, y es muy divertido verlo. Sí. Tengo dos preguntas en la cabeza. Una es, el centro G o destino, ¿no? Mm, Que es algo que me tiene muy loca, porque yo lo tengo sin definir. mm. Entonces, siempre es como, a ver, cuéntanos esto qué significa. La gente que tiene el destino es que saben su camino, tienen claro a dónde van, porque yo conozco a gente que lo tiene definido y no van más perdidos que yo. Entonces, o sea, cuéntame esto. Mm. No es el destino, en realidad es la dirección, ¿Vale? ¿sí? El destino es más bien otra cuestión, pero el centro es un centro que regula el magnetismo, nuestra sensación de identidad y en parte nuestra dirección, según el canal que hay definido, es un tipo de dirección en ese diseño que va a ser consistente a su manera. Entonces, los que tienen el centro G definido, de alguna forma como que saben a dónde van, o saben hacia dónde se están moviendo. Lo, lo conocen por el canal que sea que tengan definido, tienen o bien una perspectiva abstracta y miran hacia atrás y comprenden lo que llevan recorrido, o tienen una mirada muy de futuro, se están anticipando, están viendo qué hay delante, hacia dónde van. De algún modo, tener eje definido te da una sensación
sensación de dirección y de identidad consistente. Sientes que no te identificas con formas de ser de otros, sino como que tienes tu forma de ser muy clara y quizás a otros se les pega tu forma de ser. Entonces, cuando lo tienes abierto, digamos que tu dirección y con qué te identificas y tal, bueno, va a ser un poco más variable. Depende con quién te encuentres, te va a influenciar en qué camino vas, si te vas a vivir a Islandia o si te quedas en España. Eh, Va a tener cierta influencia esa otra persona que te define a ti, porque tú lo tienes receptivo. Vale, entonces, como para redirigirme, ¿no? Para que los que tenemos el centro sin definir no nos vayamos con los que tienen el centro definido. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ahora está en el chat que tiene el centro definido y el ego definido. Entonces, claro, yo si me despisto me pongo a vivir su vida, ¿sí? Entonces tengo que llamarme, o sea, tengo que reconducirme. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la pregunta para alguien que no tiene el destino definido cuando Sí, si es que hay una pregunta que uno se puede hacer, de decir, ¿no? sí. Si no tienes la dirección definida y no tienes el centro G definido, no es un problema per se. Si eres generadora y funcionas en respuesta, eso no va a ser un problema. Sencillamente va a ser un espacio de aprendizaje, donde vas a ver que uno se puede identificar con muchas cosas, con muchos caminos, pero que lo que uno es al final está detrás, es indefinible, ¿no? El ser al final es algo que no podemos ni siquiera encerrar en un diseño humano. Entonces, uno empieza a ver el tema de la identidad como un tema de aprendizaje y empieza a ver quién se flipa demasiado con la identidad y se tatúa esto y lo otro y se hace bordar las servilletas en su casa con su nombre, yo qué sé, o sea, quién está como muy flipado con eso y quién se confunde, ¿no? Y tiene comportamientos como muy extremos, que no acaba de encontrar cómo moverse. Entonces uno aprende con el centro G sin definir. Uno aprende quién se mueve con una dirección coherente, quién se mueve de una forma apresurada. Uno aprende de quien tiene el G definido y de algún modo se aprenden también cómo, cómo funciona el magnetismo, cómo funciona el amor entre las personas. Y el centro G muestra un poco todo lo que es el mundo de la atracción o de repeler al otro. Entonces, no es un problema per se tener ningún centro abierto, ni este ni otro. El tema es si funcionamos acorde a nuestro tipo, si funcionamos de forma coherente con nuestra naturaleza. Entonces, ahí cualquier centro abierto no va a ser un problema. Va a ser más un lugar de Claro, aprendizaje. pero entonces para los reflectores, ¿no? Me sale la palabra, claro, tienen todos los centros sin definir, esta pobre gente Sí, trabaja sí, pero de por vida. ellos, digamos que no absorben tanto como los demás tipos. No Vale. se les pega como todo boom para adentro, que se les contagia todo un montón, sino que lo reflejan. Es como que a veces en el encuentro con un reflector te puede parecer que esa persona es un poco como impenetrable, como no sabes si le está tocando o no eso. Pero el reflector tiene una gran perspectiva, está dejando que pase el tiempo, está observando un poco el contexto general, no está permitiendo que todo le llene porque ya todo es muy cambiante para el reflector. Entonces se acostumbra a eso. Digamos que están un poco equipados de forma diferente para lo que es el condicionamiento. Sí, sí que he dicho pobre, y no, no me refiero a pobre que me den pena, ni No, no, no no. sé, no, no, no. Pero claro, Cuidado con algunos, claro, cuidado. claro, o sea, que hablando, no son ningunos pobrecitos, claro que no, no me dan pena. Pero bueno, claro, como decías que es un aprendizaje, ¿no? Como constante, cuando tienes el centro sin definir, pues yo me he acordado de estos reflectores que tienen todo, entonces he Sí, dicho, esta gente pues tiene más trabajo que otros, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que no, que los tienes sin definir, pero no impacta tanto como, ¿no? Como los que somos generadores, igual con algunos centros sin definir. Sí. eso es. Vale, entonces yo creo que hemos entendido un poquito, evidentemente el diseño humano tiene muchísimo más, como has dicho al principio, ¿no? Astrología, cábala, el I Ching, o no, ¿cómo Sí, era es una síntesis una de muchas cosas.
pero no se va como a los orígenes, a esas fuentes, sino que se aborda de ella directamente con el gráfico. Es como que en una lectura de diseño humano nos empieza como a hablar un poco de astrología, un poco de I Ching, un poco de los chakras o de los centros. No, se va directo a cómo el sistema está configurado. Entonces, tiene un lenguaje muy actual, muy mundano y muy simple, como por capas. Primero se ve lo general y luego se va profundizando. Vale. Sí, porque luego están las líneas rojas, inconsciente, el consciente. O sea, realmente es chulo. O sea, realmente te da una información. De hecho, de las múltiples cosas que me he acercado y he hecho, y siento que el diseño humano a mí me ha dado mucha claridad, ¿sí? Mm. Y digo claridad Sí, es muy... porque me ha dado claridad aquí, es decir, me ha dado un entendimiento, ¿sí? Mm. Las cosas a lo mejor Sí. más al cuerpo y esto es como que he visto, o sea, es como que me digo, uy, sí, o sea, es verdad, ahora entiendo, ¿no? Y ahora me doy cuenta cuando estoy empujando, por ejemplo, esto que dices tú, pues dejo de empujar, ¿no? Y digo, espero. O pues yo tengo que responder, pues respondo a lo que, no sé, es como que uno, eso, pues se Sí. va colocando realmente en el lugar para vivir pues más Mm. cómodamente, ¿no? Acorde al vehículo que te ha tocado, ¿no? Porque a veces el generador no responde y está bien. Es como que llega una propuesta de un trabajo de no sé qué, en vez de decir "Ujú", o ajá, o de activarse algo naturalmente en el cuerpo del generador, eso no pasa. Y entonces la mente quiere como resolver algo, bueno, pero el dinero, o creo que me convendría, o dejo pasar una oportunidad. La mente tiene muchas ideas sobre la cosa siempre, y está comparando y midiendo con el pasado, previendo un futuro, pero el cuerpo tiene una sabiduría que opera en el presente y que es muy inteligente, que no tiene especulaciones. Entonces, um, es todo un desafío a veces para la cabeza de uno mismo decir, ok, espero a ver cómo respondo, espero a ver cómo es cuando esto sucede. Me quedo en actitud receptiva. La vida tiene su propia inteligencia, las relaciones, los vínculos, estoy conectado al mundo y voy viendo a ver qué pasa, no tengo que ir. O sea, el diseño humano deja muy claro que ya no estamos aquí solo por la supervivencia, ¿no? Deja muy claro que lo que estamos aquí es para poder disfrutar de la experiencia, poder ser reconocidos, poder vivir en paz, ¿sí? Poder tener algún tipo de sorpresa de algo que sea diferente. Entonces, um, es todo un cambio para la mente. Vale, y me surge así como, claro, frases así como de titulares, ¿no? Y me surge el diseño humano es una sentencia, es decir, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, los reflectores mejor que duerman solos, que solo tomen una decisión cada ciclo lunar. Los generadores, pues yo qué sé, lo que sea que seamos. Los proyectores, tenéis que esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que son como sentencias, es decir, si no haces Mm. esto, ¿qué va a pasar? Es una forma de estas estrategias que hay, porque son estrategias para cada tipo, es una forma de, muy resumida de comprender um, qué cosas nos ofrecen resistencia, con ese vehículo que te ha tocado, qué cosas se vuelven difíciles y qué estrategias se pueden tener en cuenta para evitar esa resistencia, ¿sí? Entonces, no es una sentencia, es más bien un reconocimiento de la limitación de nuestro vehículo, ¿sí? Hay gente que no le gusta, es como, ay, no me digas que eso porque me defines o me encierras en una etiqueta. No se trata de eso. El ser, lo que somos, no está aquí representado en el gráfico. Lo que somos, o sea, nuestro aspecto más esencial, está habitando este vehículo que resulta que se puede ver como es en este gráfico. Entonces, lo que estamos viendo más que una sentencia es una descripción que nos ayuda a comprender cómo funciona ese vehículo. Que si es un Ferrari no puedo ir a correr el Dakar ahí por la arena como un loco porque lo voy a romper el 0,3. Y empiezo a entender que hay unas cualidades que si no las esfuerzo, que si comprendo cómo funcionan, la vida va a
ser de otra cualidad, va a tener otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, se trata más bien de aceptar la limitación del vehículo en vez de ir en contra de algo que al final es evidente cuando lo empiezas a ver y empiezas a... Yo he tenido la suerte de hacer muchas lecturas, de conocer mucha gente con diseños muy diferentes, hacer diseños a recién nacidos, de verlos luego de un tiempo. Y es una maravilla poder reconocer y honrar lo que ya está ahí. No, Qué bonito. no caer en una confusión de algo que nos queremos parecer a algo, que tenemos una idea de que tenemos que ser de una manera. Es una propuesta a aceptar y trascender. O sea, aceptar la limitación de la forma, del vehículo que tenemos, para poder trascender esa limitación y poder jugar con ella naturalmente. Interesante. Bueno, por responder aquí a uno de las personas que están acompañándonos, Blinko, dice cómo Sí. esperar, no le honora, si le puedes explicar un poco mejor, cómo esperar a ser invitado a un proyector. Un proyector. Con paciencia, con mucha paciencia. A ver, la invitación es como un seguro para el proyector, porque en el momento en que el proyector es invitado, hay un reconocimiento, se requiere su presencia. Cuando a ti te invitan, por ejemplo, te invitan a un cumpleaños, ¿no? Y tú vas como un proyector al cumpleaños, ¡pam! Y llegas allí, no se espera de ti que te pongas a fregar los platos, que lleves la comida para todos, que saques a pasear al perro, que te pongas a colgar un cuadro. No, eres un invitado. Entonces se te recibe el abrigo, se te dice quieres tomar algo, ponte cómodo. O sea, la invitación lleva implícito un tipo de trato que es clave para el proyector, porque quiere decir que de algún modo no se espera de él que se ponga a trabajar, no se espera de él que se ponga a hacer cosas que no concuerdan con un invitado. Entonces, si el proyector espera por la invitación, sabe que de algún modo lo están viendo por lo que es, no están esperando de él que haga de generador o que haga de manifestador, ¿sí? Eh, es importante para el proyector tener esa paciencia y a veces son invitaciones, ya te digo, muy clave. Como quieres ir a vivir conmigo o te interesa este trabajo o te gustaría estudiar esto o no sé, cosas como muy de movimiento vital que al proyector le cambian la vida. Así que respondiendo a su pregunta, teniendo la paciencia y sobre todo la atención, la presencia de distinguir qué es una invitación real de qué no lo es. ¿Sí? Una invitación real para un proyector es bueno que sea muy clarita, muy formal, ¿no? Muy concreta, no difusa más o menos, sino que el proyector se sienta claramente invitado. O sea, no confundir con medio propuestas, ideas, etcétera. A ver, esto tiene, yo creo que, ya te digo, yo llevo 3 lecturas y aún así a veces es como que, ¿no? Queda así como eso, googleada que dice mi hija, ¿no? Como que no entiendo mucho, o sea, sí que te da mucha información, pero requiere como cierto tiempo también de ir, o sea, en una lectura no te da tiempo para verte, ¿no? Todo, porque hay una cantidad de información brutal, entonces yo creo que es interesante ir como viéndote por facetas, ¿no? Por... Bueno, en, por regla general, si la lectura está bien hecha, ¿Sí? lo importante para que ese diseño pueda funcionar correctamente, acorde a su naturaleza, está. Y luego normalmente cuando se hacen lecturas se hace la grabación de la lectura y es un material que cuando uno lo vuelve a escuchar empieza a destilar de toda esa información concentrada muchos más detalles, ¿no? Pero si la lectura está bien hecha y si el profesional lo ha hecho a conciencia y se ha parado en todos los sitios importantes donde se tiene que parar en el diseño, la persona va a tener suficiente por un buen tiempo y va a tener lo necesario para saber cómo funciona su diseño. Vale, entonces, por ir cerrando, porque son las 10:10,
Se ha pasado el tiempo rápido y mira que es un tema, ¿no? Que es como, bueno, Da para mucho, da da para para mucho. mucho, podríamos estar, sé que mucho tiempo más, pero bueno, por ir cerrando, ¿sientes o quieres aportar, añadir o como dices, ay, esto que lo que no se quede sin decir o, bueno, no sé. Em, sí, yo creo que hay algo muy importante que es em, conocer tu diseño para lo más mundano, para lo más práctico, a la vez que para lo más profundo. O sea, no despegar de nuestro mundo interior, de nuestro mundo espiritual, llevar esto como a la idea, como a un ámbito de idealización, sino que el diseño está aquí para usarlo y ponerlo a prueba en el día a día. Yo, por ejemplo, hago muchas lecturas que están orientadas al mundo profesional, a la empresa o a un puesto de trabajo concreto, ¿no? Para decir esto, esta persona en este equipo con este diseño funciona así, etcétera, etcétera. Es algo que es sano que no lo llevemos a la mente, que lo probemos, que lo usemos en el trabajo, que lo Que lo usemos a vivamos. la hora de, sí, a la hora de relacionarnos y que a través de la observación veamos cómo funciona eso delante. O sea, que no nos lo creamos, sino que lo pongamos a prueba, ¿no? Que el generador vea a ver cómo es y espera para responder. Algo que no dijimos, por ejemplo, que el manifestador informe antes de moverse para impactar de otra manera a los que tiene alrededor, ¿no? O sea, que el reflector tenga esa espera que es un poco larga, es cierto, pero necesaria para su diseño, para antes de poder tomar una decisión, esperar toda esa cantidad de días que tiene que esperar, ¿no? Y que el proyector espere a que lo inviten a guiar. Entonces, si uno se toma el tiempo para parar y probar estas estrategias y ir reconociendo cómo funciona su diseño, la experiencia habla por sí sola. Entonces es algo muy tangible, muy de que lo tienes que ver funcionando con tu pareja, en tu trabajo, en el mundo. Bueno, y ahora que dices lo de la pareja, y no hemos hablado del amor, que esto es muy mío, y entonces, a ver, aquí yo quiero saber, así, ¿hay perfiles como que hacen un match, rollo Tinder, como más match, o, o no, o realmente esto no tiene nada que ver? Hay cosas que son muy complementarias, que uno tiene una parte y el otro tiene la otra, que uno tiene una puerta y el otro la del otro lado, uno tiene un centro y el otro tiene el otro que el otro no tiene. Esto a veces es muy atractivo, cuando nos atraen esas diferencias, esos complementos. Entonces nos acabamos a veces encontrando con diseños que tienen este magnetismo. Y eso pasa mucho. Vale, pero no es que, por ejemplo, que un generador case súper bien con un proyector, me lo invento, o que un proyector case súper bien con los reflectores, o los reflectores necesiten de la energía de un... O sea, no, eso no. Es importante no meterlo todo en la misma bolsa, pero a veces sí que un proyector con un generador complementa muy bien, aunque también a veces dos proyectores o dos generadores se entienden en su parecido muy bien. O sea que habría que ver más específicamente por dónde conectan, qué hacen, ¿no? Entonces, lo que sería ¿Cuál es la interesante sincronicidad? es con tu pareja, ¿no? O hacerte, ¿no? Como hacen las sinastrías, se llaman astrología, ¿no? El Sí, compuesto, no sé cómo le llamáis vosotros. diseño compuesto, Sí, sí, se entienden muchas cosas. coger el diseño de uno y del otro, ¿no? Y Eso es. llevarlo a alguien como tú y decir, ¿no? Donde nos complementamos, donde sería esto, ¿sí? Es, es muy interesante y se entienden muchas cosas. Se entienden por dónde nos estamos influenciando el uno al otro, por dónde nos estamos amplificando, por dónde nos estamos confundiendo, qué cosas te están funcionando más a tu manera, porque es natural que tú marques esa cuestión, y qué cosas funcionan más a mi manera, porque soy quien está aportando esta naturaleza aquí en el tándem. Aquí alguien comentaba los 3-5 con los 3-5. Realmente, cuando coincide el perfil, una cosa por aclarar, durante el directo se ha hablado más bien de tipos, ¿sí? Los tipos, el proyector, el manifestador, el generador. El perfil es otra cosa que sale en el diseño, que es cuando sale un 3-5, un 2-4, un 6-2, ¿no? Que salen estos numeritos ahí arriba, como algo así como el traje social.
el tipo de carácter para relacionarse también que tiene el diseño, la perspectiva social que tiene. Y cuando coinciden suele ser más cómodo, porque ya nos entendemos, ¿no? Vale. Eh, Ahora me río un poco del chat, que parece una fiesta esto, ¿eh? Herejes con herejes. Aquí cada uno. sí, también. Un festival, un festival. Oye, y es verdad eso, a mí me han dicho, eso lo que decía, decía Tréstico, o sea, que los impares con los pares no nos llevamos. Eso es mentira, ¿verdad? Realmente hay muchas cosas. Lo que decía, cuando hay cosas que son que uno la tiene y el otro al revés, se genera un magnetismo. Y a veces se genera mucho magnetismo con detallitos, con que uno tiene una puerta y el otro la del otro lado. Y entre los dos hacen ese canal, esos centros que ninguno de los dos tiene. Cuando se encuentran es como que eso está ahí, se activa, ¿no? Por ejemplo, arriba están en blanco las dos personas, pero que se encuentran las puertas que hay colgando por ahí, entonces aparece mucha conversación, muchos temas de compartir, ¿sí? Aparece un mundo intelectual que antes no estaba. Uh, hay que mirar los detalles, o sea, no se puede como Claro. generalizar, ¿sí? Sí que los perfiles ayuda y este tipo de combinaciones magnéticas se dan también. Y entre electromagnetismo y comprometer, la diferencia es esta, ¿no? Una es como se complementa y la otra influye más, es como que atropella. Digamos que a veces cuando el otro tiene, por ejemplo, un canal completo y yo solo tengo una puerta de ahí, a mí me parece que yo también tengo el canal cuando estoy con el otro. Vale. Me contagio un poco y me vengo arriba. Me parece que sí, eso, yo también puedo eso. Yo también soy un poco así. Sin embargo, suele haber un momento luego como de desengaño, porque al final es como el otro lo hace, no como yo lo hago. Entonces, reconocer estas cosas quita mucha confusión, mucha frustración y trae mucha aceptación a cómo funcionan los cuerpos, las personas entre sí. Bueno, exactamente, como dice Marta bien aquí, es como al final lo más importante es no conocerse a uno mismo para luego poder también, ¿no? Desde ese lugar de saber quién es uno y cómo funciona, acercarse al otro, ¿no? Y no Eso es, dejarse imbuir por la energía del que tiene delante, ¿no? tal cual. Bueno, pues vamos a cerrar con el juego final de las palabras, ¿vale? Y luego ya Muy nos bien. despedimos de ti y de toda esta gente bonita que nos ha acompañado. El juego consiste en que yo te digo una palabra y tú me devuelves otra. Así, como la primera. Lo primero Sin pensar, que viene. lo primero que te venga. Sí, sin pensar mucho. Ok. A lo rosco. Sí, vamos. Venga. Amor, Unión. autoconocimiento, Verdad. observación, Inteligencia. dolor, Realidad. experiencia, Aprendizaje. pasión, Intensidad. verdad, ¿Cómo? Esta última. verdad, Lo único que hay. individualidad, Soledad. comunicación, Compartir. sufrimiento, Innecesario. intimidad, Honestidad. universo, Aquí. espiritualidad, Mm, qué buena esta. No me viene nada así tan rápido. Mm, el día a día. La vida mundana, supongo. iluminación, Despertar. gratitud. Mm, compartir. Pues mi gratitud a ti, Rodrigo, por este Gracias. rato intenso, maravilloso, lleno de información de valor. Gracias por tu trabajo, por tu aportación, por desde tu perfil de proyector guiarnos, sí, a los que nos hemos acercado a ti, en algún aspecto de nuestras vidas. Gracias de corazón. Gracias.
ya sabes que te admiro profesionalmente, que eres un ser maravilloso, que me gusta mucho trabajar contigo y estar cerquita, sí. Gracias, Y, gracias, Ana. y nada, nos felicitan, te dan las gracias. Gracias. Y bueno, pues si quieres cerrar también tú con... Agradecerte este tiempo, el directo, este espacio que creas para compartir tan cómodo, tan entretenido, eh, y la oportunidad de estar al servicio con este tema que es el diseño humano que a mí me apasiona y me parece tan útil poder servirlo, un honor y una alegría poder compartirlo por aquí contigo. Pues lo dicho, gratitud, gracias infinitas, nos vemos pronto, espero, y gracias a todos por estar y compartir, y este chat tan divertido, y no, y ha habido un momento ahí que esto parecía el patio de luces, cada uno Sí. diciendo su cosita por la ventana, sí, y ha estado genial, la verdad que sí. Bueno, Eh, muchas gracias. Te abrazo y nos vemos pronto. Chao, Chao, gracias a chao. todos, adiós. Gracias. Chao. Chao.